Capítulo 2. Islam, ¿un espíritu antisemita y anticristiano? Los textos sagrados islámicos, el Corán y los hadiths. El gran imán de la Universidad de Al-Azhar demuestra el profundo odio a los judíos y a los cristianos en el mundo musulmán contemporáneo. Si todos los temas judeofóbicos desaparecieran milagrosamente del mundo islámico durante la noche, el legado vivo de odio al judío y la violencia arraigada en los textos sagrados del Islam permanecerían intactos. La evaluación y la comprensión del antisemitismo y anticristianismo islámico deben comenzar con un análisis no apologético de los temas antijudíos y anticristianos contenidos en los textos fundamentales del Islam. 7. Ejemplos de textos sagrados islámicos. 8. Ningún musulmán va a morir sin que Alá admita en su lugar a un judío o un cristiano en el fuego del infierno. Sahih libro Muslim 37, número 6666. Vendrá gente de entre los musulmanes en el día de la resurrección con pecados más pesados que una montaña. Alá los perdonará y él emplazará a los judíos y a los cristianos. Sahih libro Muslim 37, número 6668. No mataron al Mesías, ni le crucificaron, sino que se les hizo confundir con otro a quien mataron en su lugar. Quienes discrepan sobre él tienen dudas al respecto. No tienen conocimiento certero, sino que siguen suposiciones, y ciertamente no lo mataron. Corán 4, 157. Los judíos dicen, Uzair es el hijo de Alá. Y los cristianos dicen, el Mesías es hijo de Alá. Esas son sus propias palabras. Ellos imitan las palabras de los infieles. Que Alá los destruya. ¿Cómo pueden ser tan desviados? Corán 9 y 30. La hora del juicio no vendrá hasta que hayas derrotado a los judíos. Cada vez que intenten esconderse detrás de una piedra, pared, árbol o un animal, Alá hará que estos hablen y digan, oh, siervo de Alá, allí hay un judío escondido detrás de mí, ven y lo. Sahih libro Muslim 41, número 6985. Mahoma, el apóstol de Alá dijo, el nombre más horrible a los ojos de Alá en el día de la resurrección, será el de un hombre que se hacía llamar, el Rey de Reyes. Sahih Bukhari libro 73. La oscura alianza entre el Islam y el nazismo. El palestino Muftí al-Husseini, jefe del Consejo Supremo de los Países Árabes, amigo significativo de Hitler, participó en la eliminación de judíos. El telegrama de Heinrich Himmler al Muftí, fechado el 02 de noviembre de 1943 dice, para el Gran Muftí, el movimiento nacional socialista de la Gran Alemania, desde su creación ha registrado en su bandera la lucha contra los judíos del mundo. Ha seguido por lo tanto con especial simpatía la lucha de los amantes de la libertad de los árabes, especialmente en Palestina, contra los judíos intrusos. En el reconocimiento de este enemigo y de la lucha común contra el que se encuentra la base firme de la alianza natural que existe entre la Gran Alemania nacional socialista y los musulmanes amantes de la libertad del mundo. En este espíritu, en el aniversario de la declaración de Infemes Balfour, te envío mis cordiales saludos deseando el cumplimiento exitoso de su lucha hasta la victoria final. Extracto de las raíces nacionalsocialistas del Islam radical moderno. 9. Sin embargo, después de más de 700 años de coexistencia pacífica, el verdadero inicio del conflicto árabe-israelí puede fecharse en 1920 y se debe al ascenso de un hombre, Amin Muhammad al-Husseini, el gran muftí de Jerusalén. Al-Husseini gobernó como el líder islámico del Al-Aqsa en Jerusalén, la máxima autoridad musulmana en el mandato británico. La historia muestra a al-Husseini como un hombre brutal con aspiraciones de gobernar un imperio panárabe en Medio Oriente. Y se hizo famoso tras eliminar a aquellos judíos y árabes que consideraba una amenaza a su control de la población árabe de Jerusalén, utilizando de forma intensiva la propaganda antijudía para polarizar a las dos comunidades. En 1920 y nuevamente en 1929, al-Husseini incitó disturbios antijudíos, afirmando que los judíos estaban conspirando para destruir la mezquita de Al-Aqsa. Los disturbios provocaron la matanza de cientos de civiles judíos y hubo un final virtual de su presencia en Hebrón.
La rebelión árabe de 1936 en contra de los británicos se cree que ha sido, por lo menos, financiada por el nazi Adolf Eichmann y al-Husseini, quien ordenó nuevamente a las milicias árabes armadas a masacrar a los ciudadanos judíos. Cuando las autoridades británicas finalmente reprimieron a la rebelión en 1939, al-Husseini huyó al país vecino Irak y ayudó a orquestar una guerra santa antibritánica en 1941. Al igual que en Jerusalén, los británicos se opusieron con éxito a la rebelión y al-Husseini huyó a la Alemania nazi. Al-Husseini encontró que los nazis eran una contraparte fuertemente ideológica con su marca antijudía del Islam, y conspiraron con Hitler y la jerarquía nazi para crear una forma de gobierno panárabe y pronazi en Medio Oriente. El Dr. Serge Trifkovic documenta las similitudes entre el Islam radical y el nazismo en su libro La espada del profeta. Señaló paralelos en ambas ideologías: el antisemitismo, la búsqueda de la dominación del mundo, la demanda de la subordinación total de la libre voluntad del individuo, la creencia en la abolición del Estado-nación a favor de una comunidad superior, en el Islam la Umma o comunidad de los creyentes y en el nazismo, la raza, el rembolco maestra, y la creencia en la gobernanza democrática de un líder divino, un califa islámico o un Führer nazi. Los nazis proporcionaron a al-Husseini un alojamiento de lujo en Berlín con un estipendio mensual de más de $10.000, a cambio de aparecer regularmente en la radio alemana, pregonando a los judíos como los más feroces enemigos de los musulmanes, e imploró una adopción de solución final nacional socialista por los árabes. Después de la derrota nazi en el Alamein en 1942, al-Husseini emitió mensajes radiales en la Radio Berlín pidiendo continuar con la resistencia árabe a las fuerzas aliadas. Con el tiempo llegó a ser conocido como el Mufti del Führer y el Führer árabe. En marzo de 1944, al-Husseini hizo una convocatoria a la Guerra Santa: asesina a los judíos donde quiera que los encuentres. Esto agrada a la historia y la religión. En numerosas ocasiones, al-Husseini intervino en el destino de los judíos europeos. La intervención más notable fue el tratado con Adolf Eichmann con la Cruz Roja para el intercambio de niños judíos por prisioneros de guerra alemanes. Por otra parte, al-Husseini personalmente reclutó musulmanes de Bosnia para el alemán Waffen-SS, incluyendo la División Skanderberg de Albania y la División Anger de Bosnia. La división de las Waffen-SS Anger fue responsable del asesinato de más del 90% de la población judeo-yugoslava. El jefe de las SS Heinrich Himmler estaba tan contento con los nazis musulmanes de al-Husseini que estableció la escuela militar Mulla de Dresde, caracterizada por su continuo reclutamiento y entrenamiento. En 1944, los comandos Anger se lanzaron en paracaídas en Tel Aviv y envenenaron los pozos de agua potable en las comunidades judías en un intento de provocar tensiones étnicas. Después de la caída de la Alemania nazi, al-Husseini huyó a El Cairo, Egipto, en 1946, en lugar de enfrentar los cargos de crímenes de guerra por sus acciones en Yugoslavia, y continuó sus operaciones. A finales de los 40 y principios de los 50, al-Husseini trabajó en estrecha colaboración con un grupo profascista en Egipto, llamado Jóvenes de Egipto. En 1952, Gamal Abdul Nasser, un miembro prominente de los Jóvenes de Egipto, fue uno de los militares que tomaron el control del gobierno egipcio del rey Fuad. Al-Husseini es conocido por haber sido responsable de traer a Otto Skorzeny, el comando nazi de la SS, y se le conocía como el hombre más peligroso de Europa, en la nómina del gobierno Nasser. Del mismo modo, al-Husseini tuvo una fuerte influencia sobre los miembros fundadores tanto del partido Baas iraquí y sirio. Existe una fuerte evidencia de que al-Husseini fue fundamental en la organización de emplear al criminal de guerra nazi Alois Brunner como asesor del Estado Mayor sirio. Sin embargo, el papel central de al-Husseini es la creación de la Organización de Liberación de Palestina, OLP, en 1964, es tal vez su huella más indeleble en el Medio Oriente de hoy. El líder islámico radical fue el mentor espiritual del primer
presidente de la OLP, Ahmed Sukairi, y vio que la mayor parte de su ideología fue inculcada en la organización. Más importante aún, al-Husseini utilizó sus amplias conexiones para reclutar partidarios financieros de la OLP en el mundo árabe. Casi 30 años después de la muerte de al-Husseini en 1974, el pueblo palestino todavía lo venera como héroe y abraza su teología radical. La estrecha asociación nazi-Führer árabe. El virulento antisemitismo es quizás la razón por la que el Mein Kampf de Hitler se sitúa como la sexta edición más vendida de todos los tiempos entre los árabes palestinos. Hoy en día, varios de sus descendientes permanecen activos en los asuntos palestinos. El nieto de al-Husseini, Faisal Husseini, fue parte de la OLP desde 1964 y se desempeñó como ministro sin cartera en la Autoridad Nacional Palestina hasta su muerte en mayo de 2001. El sobrino del líder islámico radical, Rahman Abdul Rauf el-Qudba el-Husseini, ha sido un aliado importante del terrorismo palestino desde hace casi 40 años. Él fue la fuerza motriz detrás de la fusión de la facción Fatah con la OLP. En 1990, Rahman Abdul Rauf el-Qudba el-Husseini fue el responsable del apoyo a la comunidad palestina en la invasión de Kuwait por el dictador iraquí Saddam Hussein. La mayoría de observadores del Medio Oriente reconocen hoy en día al joven al-Husseini con el nombre secular que adoptó como propio en 1952, Yasser Arafat. A finales de los 80, muchos de los financieros musulmanes radicales de la OLP se habían desilusionado con la naturaleza cada vez más secular del movimiento palestino. El apoyo de Yasser Arafat a Saddam Hussein en la década de 1990 enojó fuertemente e incitó a muchos de estos extremistas en los estados del Golfo Pérsico a reducir o retirar su apoyo financiero de la OLP. Un astuto terrorista emergente sunita, Osama Bin Laden, aprovechó el traspié político de Arafat y transformó su organización Al-Qaeda en el primer beneficiario de la ayuda financiera de los radicales musulmanes sunitas. Esta financiación le permitió a Bin Laden emprender ataques terroristas contra los intereses occidentales e israelíes durante más de una década. Su más reciente carta al pueblo americano hizo eco del reclamo propagandístico de al-Husseini que los israelíes están planeando destruir la mezquita de Al-Aqsa. Hay poca duda de que, a lo largo de la historia, la relación entre árabes y judíos ha tenido todo tipo de fricciones, provenientes de cualquiera de estos dos grupos religiosos que comparten la misma geografía. Sin embargo, la historia ha sido, en gran medida, uno de los elementos de su convivencia relativamente pacífica. La divergencia de ese patrón se produce en 1920 con el surgimiento de un virulento antisemita muftí de Jerusalén, cuya ideología encarnó más similitudes con la de la Alemania nazi que con la del Islam histórico de Saladin o de los turcos otomanos. Amin Muhammad al-Husseini utilizó el asesinato y el antisemitismo para consolidar su poder sobre sus compatriotas árabes y aún más su búsqueda personal para ser califa del mundo panárabe.